Voy a hacer una pequeña introducción, sí, súper rápida. Bienvenidos a esta segunda parte de la clase de hoy. Acabamos de cerrar una parte de la clase del curso de formulación, que tenemos unos ejercicios y demás, y ahora en esta segunda parte ya es un espacio abierto a estudiantes de toda la escuela, bueno, profesoras y profesoras de toda la escuela, en donde el profesor Héctor Rodríguez nos está acompañando para hablarnos un poco sobre la comisión, porque él es el coordinador de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, y evacuar también un poquito de dudas que tengan los estudiantes que están en este proceso ya de formulación o que ya están incluso que ya metieron sus documentos a la comisión. Eh, Marce, la dinámica en realidad es que pues Héctor nos va a hablar un poquito de la comisión, tal vez unos 30 minutos, y luego Ujú. abrimos espacio a preguntas. Nos gustaría recibir las preguntas que vayan haciéndolas por chat, y nosotras, la profesora Lucía y Marcela y yo, Ujú. vamos a ir tratando como de ordenarlas y dirigiéndoselas a Héctor. Entonces, bueno, les damos la bienvenida a todas y todos los que están acá presentes y gracias a Héctor por acompañarnos. El piso del espacio es tuyo. Gracias, saludos a todos y todas las estudiantes y estudiantes. Eh, la comisión de trabajo final de graduación es una de las comisiones permanente y obligatoria. Se debe nombrar o se le debe dar la continuidad a la comisión que existe cada cambio de administración, cada cambio de dirección. Pero es obligatorio que la comisión exista, es parte de la estructura de las escuelas, de las facultades de la universidad. Recién en el 2019, finales del 2019, salió el reglamento, la modificación al reglamento de trabajo finales de graduación para la universidad, para toda la universidad, y el mismo eh, reglamento abre una ventana para que cada escuela formule eh, su, o sus diferencias o ampliaciones a este reglamento. Nosotros lo que hicimos fue crear una guía y ampliar a diseño 9 la posibilidad de las personas que aspiran a que su trabajo final de graduación sea aprobado. Entonces, cualquier persona que esté en diseño 9 puede aspirar a presentar a la comisión la aprobación de su trabajo final de graduación. Lo que queda hacia adelante, si un estudiante hiciera esto, es de que hasta que no termine todos los cursos no podría hacer su presentación pública. Y eh, tiene que estar claro, tiene que estar clara la persona que hace esto, dado de que, hace un rato lo mencionaba Lucía, los tiempos de matrícula. Una vez que el documento es aprobado por la comisión, la estudiante tiene que hacer la matrícula el siguiente semestre una vez aprobado. O sea, si en este momento a alguno de ustedes se le aprueba el documento de trabajo final, matriculan el próximo semestre. Es su obligación matricular el próximo semestre. No lo pueden dejar ahí a que lo matriculen un día de estos. Entonces tienen que tener claro, si alguien en diseño 9 hace esta solicitud, tiene que tener claro cuándo va a terminar los cursos que tiene pendientes para que no se le vaya a hacer una mezcla
y hasta absurda podría ser esta mezcla si tiene muchos cursos pendientes, por ejemplo. Esta comisión en este momento está formada por Karina Castro, Oscar Molina, Manuel Morales, Carlos Mata, y el quinto soy yo. Cuando la comisión tiene pocos documentos presentados, la aprobación del documento o la no aprobación del documento es por lo menos tres personas tienen que estar de acuerdo en aprobar o no este documento. Tenemos prácticas en términos de que si tenemos una cantidad de documentos, lo que hacemos es que los distribuimos de tal manera de que siempre el documento por lo menos lo lean tres personas, y en ese caso la aprobación o no va a ser el 2-1, porque a veces se ve y se acumula una cantidad de documentos, porque en cualquier momento ustedes lo podrían presentar, pero algunos piensan de que es en el tiempo de matrícula. En el tiempo de matrícula tiene que estar aprobado el documento. Si llegan 20 documentos a la comisión 15 días antes de la matrícula, probablemente ninguno va a poder matricular hasta el otro semestre. En cualquier momento de los ciclos lectivos, ustedes pueden presentar el documento. No tiene que ser una semana o un mes antes de que empiece el otro. Lo que tienen que tener claro es que una vez que se les aprobó el documento, el siguiente ciclo es el que inicia la matrícula. La normativa les da a ustedes 3 semestres para matricular. Hay algunas prácticas en algunas escuelas que los estudiantes deben matricular los 3 semestres. En la escuela, nosotros, la práctica es de que si ustedes han venido trabajando y en un semestre pudieran convencer a su grupo asesor de que están listos para hacer presentación privada y presentación pública, perfectamente lo pueden hacer. No necesitan pensar de que tienen que matricular los otros 2 semestres. Algunos estudiantes ponen en su cronograma hasta 3 semestres, y a veces la complejidad del proyecto podría ser para 2 o inclusive hasta para 1. Pero como la norma dice que son 3 ciclos, entendidos los semestres, el ciclo de verano lo aclaramos y el ciclo de verano no cuenta como un ciclo. Entonces, la mayoría en su estructura metodológica ponen los 3 semestres porque piensan que es obligatorio matricular los 3 semestres. Si ustedes se sienten preparados para hacerlo en un semestre, el cronograma puede estar establecido desde el punto de vista metodológico como un semestre. Se acomodan las cosas de tal manera, se ponen de acuerdo con su grupo de profesores guía, y de ahí para adelante los tiempos. Si necesitan el siguiente semestre, nada más lo agregan y modifican cronograma y lo matriculan. ¿Sí? Pero no es que desde el principio tienen que utilizar los 3 semestres. En este tiempo COVID hemos tenido en la estructura de la escuela y en la estructura general de la universidad un asunto de consideración para todos los estudiantes. La escuela está en la dirección de eliminar la idea del 4º semestre. Sin embargo, este tiempo COVID se ha practicado e inclusive surgió
un semestre que los estudiantes pueden utilizar en cualquier momento, un semestre denominado semestre COVID, pensando en que pueden tener este auxilio en términos de tiempo y que por situaciones particulares de acceso a la información o de estudios de campo que necesitaban y que no pueden hacer por la situación particular de las restricciones, entonces se creó esa posibilidad. Una vez que pase esta cosa del COVID, ya ese semestre tenderá a desaparecer, quedará como algo de que quienes estaban en tiempo COVID pudieran solicitarlo seguramente. Y esta guía es amplia para cada una de las 4 opciones de trabajo final de graduación. Tienen que aclararse qué opción de proyecto de graduación quieren realizar, y de ahí tomar la guía exclusiva para ese. Ahí me topé un estudiante que llegó y me dijo, profe, es que es complejísimo, hay 4 opciones. No, las 4 opciones existen. La guía la toman en cuenta una vez que ustedes deciden si van a hacer práctica dirigida, o van a hacer proyecto de graduación, o van a hacer seminario, o van a hacer tesis. Y la guía lo que pretende es ayudarles en la construcción del documento que van a presentar a la comisión. Cada miembro de la comisión tiene la libertad de analizar el fondo y la forma del documento antes de tener la guía, antes de que los estudiantes comenzaran a construir este documento con esta guía. Habían problemas de forma, los estudiantes no agregaban algún componente del documento importante, por forma se les rechazaba. Hoy la mayoría de los documentos llegan a la comisión desde el punto de vista de forma bien construidos. Las debilidades están en que es un marco teórico, que es hacer una pregunta de investigación, que es desarrollar los objetivos, que es cómo y qué es montar un cronograma, etcétera. O sea, el fondo de cada uno de los componentes del documento es lo que queda a análisis y a la interpretación final de cada uno de los miembros de la comisión sobre la aprobación o no de este documento. La comisión solo aprueba o no el documento. La comisión no evalúa, no pone notas, no acumula una cantidad de decisiones y aprueba o no de acuerdo a la cantidad de decisiones. Cada persona que está en la comisión tiene su libertad por criterio de decir por esto y esto apruebo, o por esto y esto no apruebo. La comisión reunida en pleno pues arma una serie de discusiones, una serie de conversaciones alrededor de los criterios dados por cada uno en términos de ceder o convencer a los demás en relación a esta posición. Y al final se aprueba o no. Y se le hacen recomendaciones a la persona si se rechaza en la dirección particular de que pueda hacer las correcciones lo más rápido y volver a presentar el documento a la comisión. Hay quienes se toman un montón de tiempo después de que se les rechazó y van y hacen unas actos de
filosóficos o existenciales alrededor de por qué me lo rechazaron, etcétera, en lugar de ponerse a leer qué fueron los criterios y cómo se hace la corrección de de este documento en relación a si fuera un rechazo. Y si fuera una aprobación, el cómo direccionan todos sus esfuerzos a utilizar el menos tiempo posible para terminarlo. Inclusive hay una práctica en la generalidad de los estudiantes de que en esa posibilidad de que tengo 3 semestres, pues me tomo uno de vacaciones. Es ilógico tomarse un mes de vacaciones dentro de el ejercer o el estar queriendo terminar toda la estructura curricular para poder seguir con su vida. Por ahí, en términos generales, diría que podría comentarles. Ahí ya depende de qué preguntas hacen. Ahí parece que hay bastantes preguntas. No sé quién las va a administrar. Sí. Yo acá las tengo. Acá las tengo, Héctor, te las voy compartiendo. Bien. Susan pregunta que le gustaría saber si la formulación del seminario debe ser realizado por él o la profesora que dirige el proyecto o si puede ser propuesto por estudiantes o desde estudiantes. Puede ser propuesto por los estudiantes, puede ser propuesto por el profesor. Lo que sí es importante que el documento esté firmado por todos, porque es un compromiso de todos al final. Lo que sí es cierto es que el producto del seminario, en esencia, es de los estudiantes, no es del profesor. Si el profesor quisiera utilizar este documento para hacer alguna publicación, para etcétera, tiene que pedirle permiso a los estudiantes sobre esa posibilidad de publicación o de exposición de ese trabajo, etcétera. Ahí tal vez agregaría que en ese tipo de procesos siempre es importante generar una co-construcción, ¿verdad? Para que se pueda retroalimentar. Claro, tiene que haber una complicidad, no es algo... todo. No son ocurrencias. Cualquiera que fuera de las opciones, tiene que haber una química, generar esa química entre quienes participan y quienes los dirigen. Okay. Luego Roger pregunta. Roger pregunta, en caso de práctica dirigida, ¿se puede iniciar el proceso con cursos pendientes? ¿Cuáles son los tiempos mínimos de ejecución? Cualquier trabajo final de graduación pueden empezarlo estando en diseño 9, como dije hace un rato. Presentando el documento a la comisión. Y una vez aprobado el documento por la comisión, el siguiente semestre es el de matrícula. En términos de práctica dirigida, ha habido un asunto de aprovechar oportunidades. Entonces, algunos estudiantes han empezado la práctica y presentan el documento a la comisión posteriormente. Esto tiene que, de alguna manera, haberse conversado con la dirección. Todas las comisiones generadas en la escuela, comisiones permanentes o obligatorias, o las comisiones creadas adicionalmente por la dirección, son una extensión de la dirección. Todas las comisiones responden a la dirección, representamos a la dirección. Entonces, si un estudiante va a comenzar a hacer una práctica dirigida y ya tiene que presentarse a la empresa y etcétera, entonces lo lógico es que converse con la señora directora para tener ese principio de aval sobre de que habiendo empezado la práctica dirigida, en ese interín puede presentarle a la comisión y etcétera. Lo que sí es claro es que la presentación final no puede hacerse si todos los cursos no están completos. Bien. Josué pregunta, ¿qué requisitos deben cumplir las personas lectoras elegidas para acompañar el proceso de trabajo final de graduación? El mismo título académico mínimo al que aspiran.
y de que preferiblemente haya una conexión con la universidad. Nosotros conversamos, no quedó en ninguna parte de que por lo menos el director fuera arquitecta o arquitecto, preferiblemente. Sin embargo, la práctica no es así porque no hay, en ningún lugar dice sobre tal. Sin embargo, es lógico pensar de que si yo estoy optando por un título en un área, la lógica del cuerpo que acompañe sea el área, no de que de un pronto a otro tengo abogados y economistas y agrónomos para optar por arquitectura. Sin embargo, la temática de alguna manera exigiría la composición particular del grupo asesor. Un requisito es que tienen que tener el grado mínimo de licenciados, no pueden ser bachilleres ni otra cosa que no sean licenciados, porque es la equivalencia del título. Y, por ejemplo, si fueran personas que están en otro lugar y que son arquitectos, que un arquitecto de España o aquí o allá, tienen que presentar sus atestados demostrando de que sí son arquitectos y que tienen ese nivel de título. Bien. Pedro Perdón, pregunta... para aclarar un temita que están confundiendo, se agregó en la guía y no quedó bien claro el solicitarles una especie de pequeña biografía a cada uno de los participantes. Esto estaba dirigido más en la dirección de personas ajenas a la escuela. La escuela está construyendo la página y va a montar biografías de una hoja de cada uno de los profesores. Eso es suficiente. Ya ustedes tratando de conocer a la persona, si no la conocían y quieren enlazar porque saben que esa persona les puede ayudar y etcétera, entonces es un tratar de conversar con esa persona para ver cuál es el rollo y si en realidad les puede ayudar y toda la cosa. Mucho de esto ha ido en la dirección de que es lógico pensar de que si me voy a meter en un tema, por lo menos debería haber alguien con expertise en ese tema, para que pueda ser ayudado y direccionado. A veces se meten en temas y nadie del grupo asesor ha estado cerquita del tema, entonces se les complica bastante. Bien. Pedro pregunta, ¿qué pasa si a un estudiante se le aprueba el proyecto, pero no le es posible matricular en el siguiente semestre? ¿Qué debe hacer? Obligatoriamente tiene que matricular. O sea, lo que tiene que pensar es cuándo presento mi documento para ser aprobado por la comisión. Porque por norma, una vez que es aprobado por la comisión, el siguiente ciclo tiene que matricular. Si no matricula, pierde ese ciclo. Y el perder el ciclo y perdió otro ciclo, si no matriculó, pues tiene que volver a iniciar otra vez, a presentar el documento otra vez, etc. Sí, es igual que la persona que matriculó todos los ciclos, hizo y al final no lo pudo presentar por cualquier razón y tiene que devolverse, a volver otra vez a presentar el documento a la comisión y volver a empezar con el primer ciclo. Sí. Si puedo meter a cuchara. Esto es muy importante lo que preguntan y como lo explica Héctor. Esto es norma universitaria, esto es reglamento universitario, no es un reglamento interno de la escuela. En el momento en que la comisión les aprueba el documento, tiene la obligación de matricular en el periodo de matrícula siguiente a la aprobación del documento. Eso es obligación. Si no matriculan en ese momento y perdieron esa oportunidad, tienen que volver a someterlo todo a comisión para que comisión vuelva a aprobar. Si están desarrollando su TFG y por alguna razón no matricularon, digamos, matricularon semestre 1 y no matricularon semestre 2, teniendo que haberlo hecho, en ese caso, pierden
el derecho a continuar con su TFG, tienen que volver a presentar a comisión y ya no pueden volver a presentar el mismo tema ni el mismo documento. De nuevo, estos son reglamento universitario, ¿verdad? Entonces, mucho ojo ahí con los procesos. Si al final del TFG, 3 semestres que tienen derecho, como dice Héctor, el tema ahorita es como una concesión COVID que está haciendo la universidad, ¿verdad? Como una extensión de tiempo, o sea, un semestre 4 que está haciendo la universidad en temas COVID. Si a pesar de eso no les dio tiempo, de nuevo, tienen que renunciar a su TFG porque no pueden seguir matriculando, tienen que reiniciar el proceso con comisión, no pueden volver a usar el mismo tema, no pueden volver a usar el mismo documento. Entonces, mucho cuidado con esto, porque si es, en esto la universidad sí se pone muy seria porque son asuntos de registro. Bien, gracias, Cari, por aclarar. Jonathan pregunta, ante el desfase de las fechas de matrícula del presente semestre, ¿tendremos tiempo suficiente para la aprobación del proyecto de graduación con los tiempos límites para matrícula del próximo ciclo? Vuelvo, no está ligado a de que este ciclo que viene es el que quiero matricular. Yo me tengo que devolver en términos de matrícula y establecer qué tiempo necesito para hacer el documento y cuándo lo presento. Si se lo presentan a la comisión 15, 22 días antes de la matrícula, es probable que corran con el problema de que sean aprobados, pero que matriculan hasta el otro semestre. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuántos documentos están en comisión haciendo fila. Y entonces depende de esa fila, porque Laura, conforme va recibiendo los documentos, los va poniendo en fila. Y nosotros, naturalmente, vemos 5 o 6 documentos por cada sesión que hacemos. ¿Sí? Si hay 20, 5 o 6 máximo. ¿Por qué? Porque en una semana no vamos a tener tiempo para leer más documentos. ¿Sí? Entonces hay una cosa que es un imprevisto, que es que ustedes dijeron, voy a ponerlo en tal fecha, entonces me quedan tantos días para que la comisión lo apruebe, etcétera. Ustedes no saben cuántos documentos hay haciendo fila para que la comisión lo vea. Entonces esa es la parte que yo no les puedo decir. ¿Okay? Nada más depende del día en que les sea aprobado. Si ya pasó matrícula, al siguiente semestre. Bien. Quizás ahí también, me imagino que la pregunta tiene que ver con los tiempos entre terminar el curso de formulación y entrar a matricular. Evidentemente, desde el primer semestre, el segundo semestre se vuelve imposible, y además porque siempre recomendamos que se tomen un tiempo para reflexionar, para depurar y ajustar la propuesta que se está trabajando. Sí, hay algunos estudiantes que desde el punto de vista de forma a veces cometen el error de presentar el documento a la comisión, el mismo documento, y entonces dice en la parte de presentación de que es trabajo final del curso, etcétera, y no, o sea, ustedes tienen que dirigir el documento a la comisión, y es el documento de ustedes con su comité asesor. Ya no es el trabajo final de un curso, no. ¿Sí? Si van a hacer y utilizar el mismo, tienen que hacer las correcciones necesarias para liberar ese documento del curso. Emerson preguntaba algo que igual se vincula un poco con lo que estamos hablando. Que creo que un poco la respuesta es que ustedes reciben los trabajos en cualquier momento del año, ¿no? En cualquier momento del año. Nosotros nos reunimos si hay trabajos. Si no hay trabajos, pues nos dan vacaciones. Pero nosotros y luego, somos ¿cuánto una tiempo comisión exactamente permanente. ¿Cuánto tiempo exactamente es el límite antes de la matrícula del siguiente semestre para la comisión? Individualmente no se los podemos decir, porque individualmente no sabemos cuántos documentos hay en la comisión haciendo fila. Lo mejor es enviarlo al 1 o 2 meses antes. No lo dejen lo más para el pronto final. que ustedes lo puedan hacer, etcétera, pero no pueden jugar con el tiempo, cuánto tiempo falta para la matrícula. Ni nosotros podemos saber, ni nosotros, porque hoy podemos decir, preséntelo, no hay ningún documento, y a los 5 minutos
se llenó el correo de documentos. Sí, puedo meter la cuchara ahí ya, sí, pero ya es una recomendación personal de esos tiempos que dice Marce 1 o 2 meses antes. Yo, yo digamos, como recomendación personal, yo diría más bien métalo a principio de semestre para que la comisión lo vea con tiempo, le haga las observaciones que tiene que hacerle, o sea, con suerte, bueno, con suerte no, o sea, si el documento está bien hecho, bien fundamentado y todo, pasó el divino y nada más espera el próximo semestre matricular. Si no, y hay que hacer observaciones, nosotros hacemos observaciones de fondo que se deben corregir, tiene tiempo para corregirlo y demás, pero además utiliza ese semestre neutro en ir adelantando cosas del trabajo final de graduación sin estar la persona matriculada y eso les gana un montón de tiempo y menos riesgo, ¿verdad? Porque de nuevo Menos hay un estrés tiempo también. y menos estrés. Con esta guía, perdón, Karina, con esta guía, vuelvo, de alguna manera se ha ido corrigiendo algo que era común en los documentos que se presentaban a la comisión, que eran megadocumentos, por ejemplo. Presentaban documentos de 200 páginas, casi que era el desarrollo del proyecto. O desde el punto de vista formal, una cantidad de elementos necesarios no eran incluidos. Entonces, la comisión rechazaba documentos prácticamente casi que veía 6 y los rechazaba a los 6 porque no estaban construidos en la dirección del cómo la norma, porque teníamos problemas con la norma en la universidad y teníamos problemas de que en la escuela no había nada. Ahora en este tiempo resulta que la universidad hace reajustes bastante importantes en la norma universitaria y nosotros agregamos la construcción de la guía. Entonces, desde el punto de vista formal de la construcción del documento, ya los documentos no se van a rechazar. Lo que de ahí para adelante es el tema, cómo lo están tratando, cómo están, y entonces ya ahí queda en términos de apreciación y no de asuntos formales, en términos de que pedimos o que profundice o que aclare o que modifique objetivos, etcétera. Es más sobre el propio documento que lo que le falta o lo que le sobra del documento. Bien. Bueno, la pregunta de Rachel creo que ya se contestó. Sí, sí, es una matrícula. Si no puede matricular este semestre que viene, sería hasta marzo del 2022, porque el verano no cuenta. Mónica pregunta que no entendió muy bien cómo va a funcionar el semestre COVID, si es una prórroga. Sí, es una prórroga. Solo que es para este tiempo. Si ustedes matriculan este semestre que viene, ya este no lo pueden matricular, el semestre que viene, digamos, y parece que la escuela va a seguir en este rol de trabajo virtual, entonces podemos decir que este primer semestre está dentro de COVID. Si el otro año se pasara, entonces ustedes como el resabio del tiempo COVID probablemente podrían solicitar ese semestre COVID. Pero eso es un asunto de cómo les vaya, de cómo trabajan con su grupo asesor. Yo tengo el problema de que a veces los estudiantes que estoy de lector o de director se me pierden, y entonces yo cuando siento que hay 22 días que no oigo nada, entonces les escribo. Profes, que aquí, que allá, y que no sé qué, etcétera. Pero yo estoy atento a esta situación particular, que es común, que los estudiantes se descuidan, los profesores se descuidan y pum, se perdió un ciclo a la pura huella. ¿Sí? Ojalá pudieran salir en un ciclo. Nadie les está diciendo que tienen que utilizar 3. Si pudieran terminar en un ciclo, no necesitan nada más. Claro, más considerando la cantidad de años que ya están en la carrera. No, Claro. No hay por qué prolongar mucho más el proceso. Katia, hay una pregunta que haces, ¿cuál es el proceso para presentar el documento? Es un proceso ahí administrativo, que igual en la futura página web estará descrito, pero tal vez puedes hacer un breve resumen, Héctor.
presenta el documento, lo puede presentar, o sea, es de presentación digital, no necesariamente por el tiempo que estamos viviendo. Antes de este tiempo ya habíamos solicitado que nos mandaran el documento no físico, sino que de forma digital. La comisión tiene un correo, la encargada administrativamente con ustedes para estar en contacto en cualquier momento es Laurita Gómez, ¿es? Gómez. Y ustedes pueden contactarse con ella por teléfono, pueden contactar. La guía tiene una construcción particular. La única observación que los estudiantes se han quejado últimamente es que no consiguen esta biografía sintética, y etcétera. Les estoy diciendo que no es necesaria para profesores que están en la escuela. ¿Sí? Es necesaria para profesores que ustedes agregan al comité, que son externos a la escuela. Y son necesarios sus títulos, la copia de los títulos y la carta o la firma de que están dispuestos a participar en el comité asesor. ¿Sí? Ustedes hacen una carta, se la mandan a cada profesor que la firme o digitalmente o que la firmen a mano y que la vuelvan a escanear y la manden para que todo sea digital. Héctor, ¿me escucho? Sí. Sí, es que hay una consulta que surgió la semana pasada en el grupo y era sobre los profesores lectores, si ellos pueden ser externos a la UCR. Cualquier profesor puede ser externo a la UCR. Ok. El asunto del director es de que pues el director está acompañando a un estudiante a terminar su proceso en la escuela. Entonces, por ejemplo, en el caso de práctica dirigida, en el caso de práctica dirigida hay un asunto de que casi que hay dos directores. Sí, el director nombrado para efectos de la universidad y el director que es de la escuela, el de la empresa. ¿Por qué? Porque él está trabajando en la empresa todos los días o medio tiempo, lo que fuera. Entonces, quien está viendo el trabajo que está realizando, pues esa persona de la compañía que lo está acompañando. El otro, en el caso del director por parte de la escuela, pues se va a reunir cada cierto tiempo y va a ver el trabajo que está realizando, y etcétera. Entonces ahí hay una especie de duplicidad, pero el director tiene que ser el de la escuela o el de la universidad. Y los lectores pueden ser de afuera sin ningún problema, siempre y cuando volvemos el asunto de los títulos. Sí, puedo, para recapitular entonces, son 3 personas las que forman el comité asesor. La persona directora debe ser de la Escuela de Arquitectura, ¿ok? Mínimo grado, licenciatura. Las otras 2 personas asesoras, mínimo grado de licenciatura y pueden ser de la universidad o fuera de la universidad. Documentos a presentar, en realidad es escribirle al correo, pueden escribirle al correo electrónico de Laura y pedirle los requisitos, pero son el documento, ¿verdad? Que para eso están las normas complementarias con la descripción de qué tiene que llevar ese documento, solamente entonces el documento y la carta donde ustedes le solicitan a la comisión revisarles el documento para dar inicio a su TFG. Esas son las 2 cosas. Si agregan en el documento la firma del comité, no tienen que presentar aparte. Si no está en el documento, tienen que presentar aparte la aprobación de que están dispuestos a participar como comité las 3 personas. Y si no pueden conseguir por A, B o C las personas que sean parte de su comité, entonces le solicitan a la comisión que le nombren el comité. El asunto ahí es que ustedes, al solicitarle a la comisión que le nombren su comité, pues tienen que aceptar el comité que la comisión les mande. ¿Sí? Entonces, lo propio y lo conveniente para ustedes es que ustedes formulen su comité
y se pongan de acuerdo con él. Si ya por cualquier razón no pudieron conseguir comité, le piden a la comisión que les nombre comité, atendiendo de que tienen que aceptar el comité que la comisión les dé. Para esto, porque por ahí había una pregunta de cómo hacer para encontrar personas directoras y demás. Ok, si no consiguen a una persona del comité o a todas las personas del comité, pueden solicitárselo a la comisión que lo hagan. ¿Qué tienen que hacer? Entregar su documento de propuesta y hacer una carta solicitando esto. Entonces nosotros evaluamos el documento de propuesta, vemos cuáles son las características y demás, y hacemos una recomendación a la dirección, y la dirección es la que al final le indica a las personas que van a ser parte del comité asesor y a la persona estudiante cuál es ese equipo de trabajo. ¿Okay? Nosotros lo que hacemos es una recomendación a la dirección. Bien, lo que se puede agrupar, porque había, Susan me indicó que había dejado una pregunta por ahí que había hecho Juan, pero las voy a amarrar, que todas tienen que ver con el tema de un poco del seminario interdisciplinario. Entonces, que la pregunta de Juan, si un seminario puede estar integrado por alumnos externos en la Escuela de Arquitectura, y Guadalupe, que me imagino que está trabajando con Juan, que no es estudiante de arquitectura, si el anteproyecto del seminario solo se envía a la Comisión de Arquitectura o también a la comisión de su respectiva escuela. Sí puedo. ¿Sí? No, que el nuevo reglamento tiene un apartado especial para seminarios de graduación mixtos, el nuevo reglamento universitario. Y las personas tienen que meter en las comisiones de las diferentes escuelas que son parte, etcétera, porque tienen que recibir el título de sus propias escuelas, ¿verdad? Y tiene un mecanismo el nuevo reglamento. Entonces, por favor, para eso, revisar el reglamento nuevo reglamento, pero en realidad se aprobó desde marzo del 2020, es decir, ya tiene año y medio de haberse aprobado básicamente. Sí, hay un estudiante que ya tiene rato de andar en el asunto, y es que quiere hacer su trabajo de graduación con otra persona de otra escuela, y el asunto es que se tiene que nombrar una comisión de las dos escuelas para ver cuál escuela es en donde se matricula el documento, y la otra escuela tiene que estar de acuerdo en cuál de las dos. Hay un procedimiento, no es, ustedes tienen que estar claros. Si quieren hacer este ejercicio final de su carrera con alguien más y que es fuera de la escuela, tienen que estar claros sobre el procedimiento, y no es de hoy a mañana. La universidad autoriza de que pueden ser dos personas, particularmente cuando son de dos escuelas diferentes. Cuando es de la misma escuela, tienen que justificar, tiene que haber una nota justificatoria de por qué piensan que tienen que haber dos personas en el proyecto de graduación. Esa sería la opción. En la de seminario, 3 personas mínimo y 6 personas máximo. Ahí pueden ser lo mismo. Igual, como es un seminario y va a estar un profesor, entonces puede ahí perfectamente. O sea, la lógica es que el comité asesor sea de las dos escuelas, o hasta 3 escuelas. Digo, ustedes lo pueden complicar tanto como quieran en el caso de un seminario. Pero lo que tienen que tener claro es que están haciendo un trámite que no va a ser de hoy para mañana. El tesis es una sola persona, y la práctica dirigida desde el punto de vista lógico es una sola persona también. Entonces, bien, donde queda la opción es el trabajo, el proyecto de graduación y el seminario de graduación. Continuando, bueno, la pregunta de Susan, no hay ninguna diferencia entre el papel del profesor de una tesis o un seminario. Siempre tiene, el comité tiene las mismas responsabilidades. Y Adriana pregunta que si tenemos recomendaciones, consejos sobre cómo buscar al director o directora del trabajo final de graduación, particularmente en tiempos de pandemia. Y ahí es como me decía un estudiante, profe, ¿usted me puede hacer una carta de recomendación?
es que estos 2 años, sí, yo no conozco a las personas, porque prácticamente ha sido 2 años, y he estado en taller con personas que las he visto en televisión. No he tenido chance de conversar de otros temas, no he tenido chance de tomar un café, y etcétera. Entonces, se volvió hacia mí y de un pronto a otro el espacio en el que tuvimos taller. Es una gran debilidad. Algunos de ustedes no, algunos de ustedes sí conocen a la mayoría de profesores de la escuela, etcétera. Entonces, el tema que quieren desarrollar es el que va a hacer que ustedes vayan hacia allá o hacia acá a conversar con algún profesor. Y en este tiempo, pues la lógica es que tienen que animarse a citar con alguien. Lo más que les pueden decir es que no, ya, no pasa nada si les dicen que no. ¿Sí? Inclusive esa persona que dice que no, ustedes mismos pueden obligarla diplomáticamente a decirle quién podría ser la persona que les puede ayudar en ese tema que ustedes quieren desarrollar. Porque hay negativas que tienen que ver con el tema, y hay negativas que tienen que ver con el tiempo, y hay negativas que tienen que ver, etcétera. ¿Sí? Nosotros tenemos una lista de profesores que tenemos cuántos trabajos están llevando adelante, si están como directores, si están como lectores nada más, etcétera. Y entonces, esa lista inclusive, yo no sé si Socra, habría que pedirle a Socra si esa lista se pudiera hacer pública. Y el rollo es que esa lista pues cambia cada semestre. Un profesor puede estar muy lleno este semestre, 2, 3 estudiantes presentaron y ya quedó más libre. Entonces, lo que sí es importante es que esto en el fondo es un asunto de complicidad entre la persona que es directora y ustedes. Complicidad en el buen sentido de que esta persona les puede ayudar a culminar y terminar este rollo de ser arquitectas y arquitectos. Sí, quizás para complementar eso, por eso nosotros insistimos en el curso de que ya empiecen a generar contactos con estas posibles docentes, personas directores, para valorar también el interés, esta complicidad, la disponibilidad de tiempo para ir, digamos, trabajando o ampliando ese Y proceso. existen, antes era que uno le preguntaba a alguien. Hoy existen las redes sociales también. La mayoría de nosotros estamos en redes sociales. Entonces, a través de las redes sociales, por lo menos nos podemos acercar en algo. Luego, en un proyecto que tiene una propuesta de diseño, pregunta Celeste, ¿ese diseño debe estar finalizado? ¿Cuál es el grado de avance aceptado en cuanto al diseño? El proyecto de graduación. El proyecto de graduación es Sí, un proyecto y creo que es un tema como el diseño. tiene las características de ser como un diseño. Lo que pasa es que los talleres de diseño es aprendizaje. Este proyecto va en la dirección de querer demostrar de que ya se sabe diseñar, de que se sabe construir, aunque construir en términos de papel, y que se sabe graficar para que todo esto en proyecto de graduación. Entonces, ¿hasta dónde llega? En términos de anteproyecto, pero con información lateral, no de planos constructivos, sino de la visión de que formalmente y espacialmente esto necesita un detalle particular, etc. Igual depende del director. Hay directores que se montan en la dirección de que ustedes produzcan hasta planos constructivos. Hay directores que están en la dirección de que ustedes sepan montar un anteproyecto con todos los bordes que un anteproyecto implica. No le podemos llamar anteproyecto al ejercicio que hacemos en taller porque los objetivos de los talleres van en términos de aprendizaje más que en términos de demostrar. ¿Sí? Imagino que también está vinculado con el enfoque o el énfasis, si hay una investigación que tiene un gran énfasis técnico-constructivo de innovación con Claro. materiales, pues evidentemente el alcance es llegar a resolver definir esa articulación y el tornillo, etcétera. Pero nuevamente depende de la complejidad del alcance establecido. Sí. Luego, con respecto a la práctica dirigida, que hay varias preguntas.
¿La práctica dirigida tiene que ser con una institución pública o puede ser con empresa privada? Las dos. ¿Cuáles serían las condiciones de la empresa privada? De ahí, no sé, es tan variopinta. Ahí lo que hay que lograr es que acepten que ustedes hagan la práctica. A veces la empresa anda buscando personas para ver si estas personas tienen futuro en la empresa. A veces la práctica terminó y chao. A veces la práctica es motivo de poder continuar. Yo he estado en prácticas dirigidas del ICE, he estado en prácticas dirigidas del MOP, he estado en prácticas dirigidas de empresas desarrolladoras de vivienda, etc. Claro, la práctica dirigida es un tiempo que el estudiante va a utilizar para realizar un proyecto particular en una escala. Puede ser en la escala del anteproyecto, puede ser en la escala de los planos. ¿Sí? O sea, puede ser participar haciendo planos de un proyecto que ya alguien más hizo, o puede ser en la etapa de el proceso de anteproyecto. Yo estoy dirigiendo a un estudiante que está en una práctica y ha estado en los dos espacios, en el espacio del anteproyecto y ahora está en el espacio de los planos constructivos. Y esta va en la dirección de aprendizaje también, va más en la idea de aprendizaje y de demostrarle al grupo particular, fuera una empresa privada o un ente público, el que ustedes tienen la capacidad de aprender y de seguir en este rollo. Es más complicado en la parte institucional, por el cómo se administran los departamentos, etc. Y el tema de la práctica. En esta práctica que estoy dirigiendo en este momento hay un tema de que el cliente no quiere que haya comunicación al exterior sobre nada. Entonces estamos definiendo el cómo se hace la presentación. Pues no puede hacerse una presentación de algo y decir, ya la hice, y apláudame porque ya la hice. No, ante la universidad tiene que haber una presentación. Claro, la universidad se compromete a que este documento no sea público. Y en el ICE, los muchachos que hicieron la práctica del ICE, digo muchachos porque el grupo asesor estábamos a cargo de varios muchachos, eran 3, y el trabajo lo hacían de forma independiente, solo que era un proyecto que tenía diferentes proyectos dentro de ese gran proyecto. Y entonces la persona del ICE andaba detrás de que el proyecto no podía darse a la luz, y menos a los periodistas, etcétera, porque el ICE estaba en procesos de llevar adelante el proyecto y la cosa pública, cuando se expone al público, pues a veces se puede malinterpretar y etcétera, y da el traste con el desarrollo de los proyectos. En este caso de la empresa privada que el muchacho está desarrollando, es porque mucho de lo que hace la empresa tiene que ver con los diseños industriales y etcétera, y a nivel industrial hay espionaje y robos y etcétera. Entonces, esta empresa está queriendo proteger el producto y particularmente de cómo el producto es cobijado por la arquitectura. Entonces, el cómo no exponerlo. Yo le ponía el caso a la empresa de que, bueno, cuando ustedes vayan a la tramitología, los planos van a estar en el colegio y ahí alguien los puede sacar igual que cuando estén en la municipalidad, etcétera. Entonces, el pleito que esta empresa pudiera tener con las instituciones, demandando instituciones porque dejaron que la documentación se hiciera pública, ellos están dispuestos a demandar, por ejemplo, al colegio o a demandar a la municipalidad si esto llegara a suceder. A ese nivel de protección de datos están. Entonces, la empresa y
las personas que aceptaron de que hubiese práctica dirigida, en este momento están viendo a ver cómo solucionan el rollo de cómo el estudiante va a presentar a este pequeño comité, en donde se piensa que ni los familiares estén, porque cualquiera hace un pantallazo y ya se llevó la información. Si puedo de nuevo intervenir. Entonces, práctica dirigida puede ser tanto con institución pública como con empresas o organizaciones privadas. Lo importante es que la persona no es simplemente un empleado o un dibujante de la empresa o de la institución, sino que tiene a su cargo responsabilidades de proyecto. Y esas responsabilidades de proyecto, como dijo Héctor, pueden ser variadas, ¿verdad? Puede ser la responsabilidad es una investigación para un proyecto, la responsabilidad es el diseño de un anteproyecto, la responsabilidad es la elaboración de planos constructivos de un proyecto, la responsabilidad es la coordinación, la coordinación del proyecto, etcétera, ¿verdad? O sea, es una etapa definida de alguno de los proyectos o procesos que lleva la empresa y que la complejidad sea tal, digamos que el aprendizaje y la relación académico-práctica que va a realizar el estudiante satisfaga pues requisitos de un trabajo final de graduación. También por ahí había una pregunta sobre los tiempos. Esto es súper delicado porque los tiempos de proyecto normalmente no van a coincidir con los tiempos universitarios de matrícula. ¿Qué tiene que pasar ahí? Tienen que meter a comisión lo más pronto posible, que comisión apruebe lo más pronto posible el proyecto de práctica dirigida con el que ustedes están trabajando para que matriculen al semestre siguiente y garantizar que al menos van a durar un semestre trabajando en esa práctica dirigida, un semestre de matrícula trabajando en esa práctica dirigida, que es el requisito universitario, ¿verdad? El TFG es mínimo un semestre, máximo 3. Entonces, creo que aclaré con eso otra pregunta que había por ahí, ¿verdad, Marce? Sí, gracias. Ok. Bueno, ya vamos cerrando. Hay una pregunta como esas variaciones de que si los directores de tesis pueden o ser profesores pensionados o profesores de posgrado. Pensionados no, de posgrado sí. Tienen que ser Como profesores lectores activos sí pueden de ser. la Escuela de Arquitectura. Como lectores sí pueden ser. Directores, personas directoras no. Tienen que ser profesores o profesoras activas de la escuela a nivel de grado o posgrado. Y para finalizar, Douglas pregunta, ¿qué sucede si el comité asesor de la tesis asignado no ejecuta su función adecuadamente? Se conversa con el director y se le pide una renuncia. Si la persona no contesta, se saca del comité y se nombra a otra persona. Pero esto tiene que ser comunicado a la comisión. Y la comisión autoriza el cambio y se le va a mandar un correo, etcétera, a la persona que está siendo sustituida en caso de que haya sido por esta situación. Mire, es que lo he llamado, le he mandado mensajes, le he dicho, etcétera, y no me contesta. Acabamos de aprobar un cambio en ese matiz. Si es el director, el que no aparece, el que no cambia, etcétera, y el que tiene que detectarse eso muy temprano, ¿verdad? Porque ahí sí hay una situación más delicada desde el punto de vista de que la directora tendría que conversar con la persona para ver en qué anda, porque es que se hace responsable de algo y de un pronto a otro no aparece. Y ustedes son los primeros fiscales, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, yo le he dicho a una estudiante que estoy de director en un proyecto de graduación, ya se reunió con sus profesores, ¿cuándo vamos a programar una reunión entre los tres? Y etcétera. Entonces, la presión, no tienen que esperar que la presión venga desde sus profesores. Ustedes tienen que acomodar los tiempos y convenientemente solicitar reuniones para efectos de avance. Si van a hacer reuniones nada más para saludarse, pues tampoco, ¿verdad? A mí me parecía importante si pudieras hablar un poco sobre
un tema que tal vez no es tan conocido, pero es el informe de avance al concluir cada semestre que se toma en cuenta para poder matricular el siguiente, que ahora se está, ¿verdad?, aplicando con más severidad. El director es el que dice cómo se ha desenvuelto el trabajo que han hecho ustedes, y si regularmente van bien o si se desapareció, y etcétera. Entonces, yo tengo a cargo, y Anita tiene un resabio, porque Anita Ana Ulloa era la directora antes de esto, y entonces Ana tiene ahí una cantidad de estudiantes que están en proceso de tesis. Entonces son los profesores guía, por llamarlo de esa manera. Y nosotros aprobamos o no matrícula dependiendo de este informe particular que hace su director. Entonces el director va a poner que sí, que maravillas y no sé qué. Y entonces hacen 3 reportes, que maravillas. Y de un pronto a otro están pidiendo un 4º semestre porque lo necesitan, porque el estudiante se fue y que esto y que el otro. Entonces a veces hacen cosas contradictorias, y mucho es el exceso de complicidad. O sea, tiene que haber una complicidad para el avance, pero tiene que haber un compromiso por parte de todos desde el punto de vista de que entre más rápido se haga esto, más conveniente para todos. Sí, este reporte del que hablaban Héctor y Marcela es también un requisito del reglamento universitario, donde el registro solicita este reporte para poder aprobar formalmente la matrícula del estudiante en el semestre siguiente. Y para prevenir esto que dice Héctor, que de repente esos reportes dicen que el estudiante va divino y en realidad tal vez no ha avanzado y luego está pidiendo semestres adicionales, o al final está perdiendo el tiempo de 3, 4 semestres porque tuvo que dejar todo botado, que eso pasa bastante. La comisión, lo que hemos puesto dentro del documento de propuesta que ustedes envían a comisión, un planeamiento no solo del cronograma, sino de las actividades que esperan ir desarrollando en el proceso, ¿verdad? Que es como desglosar los objetivos, que es un poco lo que hemos visto algunas profesoras ya, un desglose de los objetivos, cómo voy a cumplir cada uno de esos objetivos, qué actividades, qué cosas me van a hacer como una lista de chequeo. Y entonces la persona directora va a agarrar esa lista de chequeo y va a decir, bueno, ya avanzamos en la mitad del primer objetivo, la mitad del segundo objetivo. Ok, eso ya se hizo el primer semestre. El segundo semestre, bueno, ya se completaron estas otras fases, etcétera. Entonces ahí se va corroborando el avance contra un documento que es, esa propuesta en realidad es un documento de compromiso de ustedes, ¿verdad? Es el documento del compromiso de que ese va a ser su trabajo final de graduación y que lo van a llevar a cabo de esa forma. En realidad eso es lo que ustedes están entregando a comisión, ¿verdad? De lo que se trata en el fondo. Uh-huh. Ahí al respecto quizás también otras situaciones que se dan, que es la modificación de los objetivos o alcances durante el proceso y un poco qué implican ese reajuste del compromiso. Uh-huh. Cuando hacen un cambio de objetivo, un cambio de nombre, etcétera, tienen que mandar a la comisión el visto bueno de la comisión y mandar lo que tenían y lo que están cambiando. Porque era práctica en la escuela de que presentaban un documento y después hacían otra cosa. La comisión, de un tiempo para acá, anda detrás de que lo que se presenta es lo que se propuso. Y si hay un cambio de nombre, por ejemplo, si hay un cambio de nombre del documento, y significativamente en el cambio de nombre hay una sospecha de que están cambiando proyecto, entonces les pedimos que demuestren que es el mismo proyecto o el por qué están haciendo el cambio y qué es lo que significa el cambio, que lo están haciendo con más complejidad o sencillamente lo que están haciendo es recortando el proyecto a la mitad para no seguir. Sí, de nuevo, porque el documento que ustedes presentan es el compromiso de lo que ustedes van a desarrollar, y si a mitad de camino cambian lo que ustedes están desarrollando, pues tienen que informar, ¿verdad? Porque no están cumpliendo su compromiso base. Uh-huh. No, y en relación, había una pregunta ahí de Alonso que decía que cuál es el promedio de evolución del documento, o sea, de la comisión. Creo que es un poco replicar lo que lo explicó Héctor,
en relación sobre el tiempo de atención de los documentos, ¿verdad? No hay una... Por ejemplo, si vemos la Como última sesión, soltándonos al tema de Lucía, planificación, ¿verdad? De parte de perdón, los si, estudiantes. si vemos la última sesión solo vimos un documento y lo rechazamos, entonces podemos decir que es del 100%, pero no, pero no es eso, o sea, no hay una estadística. Ahora lo que yo puedo decir y puedo asegurar es que la cantidad de documentos rechazados es mucho menor porque ya el estudiante se está aconsejando con la guía, ¿sí? Entonces ya se está rompiendo algo muy particular, que es la parte formal, que es devolver el documento por la parte formal. Sí. Y la guía va sobre el tamaño del documento, sobre el tamaño de cada uno de los componentes, etcétera. ¿Por qué? Porque es la presentación de su proyecto de graduación, no es el desarrollo de su proyecto de graduación. Algunos se emocionan y comienzan a escribir y a desarrollar. No es desarrollar el proyecto, es presentar el proyecto, ¿sí? Entonces, en donde sí debería haber un poquito de trabajo para asegurar que lo que ustedes van a hacer va en una dirección es antecedentes, bibliografía, la consulta de si se puede realizar el proyecto o no. Una muchacha había presentado su propuesta para hacer el trabajo de graduación en un lugar carcelario. Y por algunos matices nosotros le rechazamos el proyecto, pero en el fondo era de que presentara una carta de que iba a tener acceso a información, a instalaciones y etcétera. Y resulta que ella no había conversado a ese nivel, nada más había conversado así con alguien y ese alguien le dijo así, mira, podrías desarrollar el proyecto. Y resulta que le dijeron que no, que el Ministerio Público no permitía el acceso a las instalaciones, ni acceso aquí, allá, y etcétera. Entonces, desde esa opción, ya el proyecto que ella quería desarrollar no lo puede desarrollar. No por nosotros, sino por el medio, y ella hizo la construcción del documento sin haber consultado si tenía acceso a la información y si iba a poder acceder al lugar, y etcétera. Eso es lo que llamamos viabilidad en el documento. La viabilidad no es de que un proyecto se llegue a construir, sino es la viabilidad de que ustedes puedan desarrollar su propuesta de investigación, su trabajo final de graduación. Eso es importante hacerlo notar. Sí. Y en cuanto a tiempos de devolución, creo que tal vez para ir cerrando, en cuanto a tiempos de devolución, realmente, o sea, eso que decía Héctor, la semana pasada, o esta semana, perdón, tuvimos solo un estudiante, ayer tuvimos solo una persona estudiante. ¿Cuál es el proceso con cada uno? Pues lo vemos, lo valoramos entre todos. A partir de ese momento, los profesores tenemos que entregar una tabla de evaluación de fondo. Se la tenemos que entregar a Héctor y a Laura. Ellos toman esa información, crean un acta y luego devuelven la información a la persona estudiante. Eso puede ser una semana o semana y media, tal vez, digamos, si no hay nada, pero si tenemos 6 documentos por tanda, ¿verdad? Y los profesores, hay al menos, cada uno de nosotros ve 3, 4 documentos por tanda, claramente eso va a tardar más, ¿verdad? Entonces, por eso es importante calcular el tiempo en el que ustedes van a meter el documento, ¿verdad? Lo que hablaba No, antes. háganlo y lo meten. Entre más rápido lo hagan y lo metan, Háganlo y lo meten. van a tener más tiempo. No pueden calcular, ni nosotros lo podemos calcular. Así es. O sea, apenas lo tengan listo, metan. No traten de no calcular porque en realidad los tiempos son complejos y todo el mundo está haciendo los mismos cálculos que ustedes. Eso es más que todo. No sé, si unas palabras finales para cerrar la sesión. No nos vean como un problema. Nosotros no somos un problema. Hemos tratado de ser claros, conscientes, y con esta construcción que hemos hecho alrededor de la comisión, como la guía, que duramos tiempo, no fue la semana pasada, ni fui yo.
fue mucha gente la que participó en la construcción de esta guía. Doña Marielos, Natalia, Ana Ulloa, el director anterior Olman, doña Socra ahora, etcétera. Digo, ha habido, porque queremos que este proceso de final de ustedes no se vuelva la barrera infranqueable, el muro. Nosotros queremos que ustedes terminen, que ustedes se gradúen. Ninguno de nosotros está en la dirección de ponerle a problemas a alguien para que no se gradúe. Eso no es cierto. No, véannos como un curso. No somos un curso, pero en ese... Y pues sobre cada curso hay el montón de leyendas urbanas. Nosotros tenemos acá en las espaldas un montón de leyendas urbanas porque en términos de querer presentar el proyecto de graduación hay estudiantes que tienen 10 o más años y no han presentado su documento por miedo a la comisión. No tienen por qué tener miedo. Y menos en este nivel, en donde ustedes pues ya están en el punto de que comienzan a ser jóvenes profesionales, desde el punto de vista de que la experiencia de ser profesionales van a comenzar a hacerla. Entonces, es importante que esa aura, si la tienen como parte de que la comisión aquí, la comisión allá, déjenla de medio lado. Confíen en ustedes más que otra cosa. Sí. Yo tal vez para cerrar también, hablar un poco sobre el equipo asesor, que lo piensen como un equipo de trabajo, donde ustedes van a coordinarlo en realidad, porque a pesar de que hay un director, asesores, etcétera, ustedes son los coordinadores porque es su TFG, es su trabajo. Piénsenlo como un equipo de recurso humano, de expertices que realmente pueden echar mano y deben echar mano para el mejor desarrollo de su trabajo final de graduación, ya sea porque la persona es experta en el tema, ya sea porque la persona les puede aportar un montón de metodologías específicas que ustedes están usando o porque justamente el tema que ustedes quieren desarrollar implica conocimientos interdisciplinares y ustedes carecen y pueden aprovechar de esas otras personas para que les den esa parte. Entonces piensen bien en ese equipo, más allá de que me llevo bien o lo conozco o lo que fuera, realmente qué pueden aportar esas personas al trabajo de ustedes. Y si son también las personas ideales, ¿verdad? Porque de repente también ya han trabajado con esas personas y no logran un buen equipo, bueno, mejor buscar otros también, eso es importante, de nuevo, por lo que hablaba Héctor, de esos tiempos de respuesta, ¿verdad? Entre persona, directora y estudiante. Y lo otro es recomendarles que involucren a sus comités asesores desde el momento en que están formulando. Eso es súper importante. Involúcrenlos, envíenles el abstract, el resumen con el que están trabajando, el título, díganles qué opinan, le envíen sus objetivos, etcétera, que vayan involucrando a esas personas para que realmente vayan leyendo. Las personas que son parte de sus comités asesores deben de firmar una carta que dice que leyeron el documento de ustedes, pero más allá de leer, es importante irlos participando precisamente para ir formando un buen equipo de trabajo y que todos estén pues en sintonía y se ahorren muchos tiempos y problemas, ¿verdad? En el proceso. Creo que eso es. Muchas gracias por su tiempo y espero que les hayamos aclarado varias de las dudas que tienen. Igualmente, bueno, ya saben quiénes, aquí hay 2 representantes de la comisión, pero también quiénes son los otros que están integrando y siempre pueden acercarse para que los asesoren, para que los guíen, no se queden con la duda, lo que siempre decimos. Que tengan una linda tarde y buen provecho en el almuerzo. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.